El presente está dirigido a quienes en algún momento se han interesado en el yoga o a quienes a partir del mismo decidan seguir investigando. Primeramente, tenemos que dejar algunas cosas en claro. No soy hinduista, ni budista, ni nada por el estilo, y eso no tiene por qué hacerte sentir ni más ni menos. Solamente aclaro que el asunto de las religiones corre al paralelo con el yoga, pero de manera independiente. Tampoco hablo sánscrito, ni he estado en la India, ni soy un erudito, chamán, gurú o iluminado de cualquier tipo. Tampoco soy un monje que ha cambiado su nombre, ni me he tatuado nada en el cuerpo de símbolos del New Age, ni nada de eso. No uso turbante, no leo los registros akáshicos, no hago reiki, nada de esas cosas. Eh, que poco a poco vamos a ir tratando, explicando un poquito más, con más calma. También después les contaré algunas de mis experiencias por las cuales he llegado a estas parciales y subjetivas conclusiones. Cuando me acerqué al yoga hace más de 20 años, no tenía el interés de lucir un cuerpo y unas licras bonitas, tampoco de pertenecer a un grupo de élite para organizar cursos, ni nada de eso. Tampoco tenía la intención de aprender a relajarme, ni mucho menos lo hice por recomendaciones de un médico. El yoga para mi entorno era casi inexistente y en el mejor de los casos era criticado por la religión dominante. Y aunque ya habían sido famosos muchos gurús hindustanos en Occidente con todo y sus grandes escándalos, también muchos otros personajes habían venido a dejar su bellísimo conocimiento y sus buenas intenciones. En otro momento, contaré la historia completa, pero por el momento basta decir que mi interés era encontrarle algo de sentido a la realidad que me rodeaba y que para nada me motivaba. Me refiero a que ya en aquel entonces me daba cuenta de una serie de contradicciones terribles, otro tanto de injusticias aún más terribles y muchos otros enredos psíquicos, sociales, filosóficos, religiosos, culturales, por supuesto políticos y demás. Tampoco soy famoso por dar cursos, máster o clases a celebridades. Mi nombre es Efraín Obdulio y he sido un buscador asiduo desde hace más de 25 años. Y por buscador me refiero a una persona normal y mentalmente sana que intenta descubrir los misterios del mundo que lo rodea, que observa la realidad desde su propia óptica y que sigue reinventándose constantemente y dolorosamente con tal de aclarar la visión de la realidad, al tiempo que intento disfrutar de la vida respetándola y compartiendo. Ya tendremos tiempo de opinar y estar en desacuerdo, y lo aplaudo, ya que deseo con todas mis ganas que la gente se cuestione las cosas y más aún que las investiguen con todo el rigor que puedan, que las pongan a prueba y por supuesto que las comparen y mejoren ante la evidencia aportada por sus semejantes y al paso del tiempo. Por supuesto que no soy poseedor de la verdad ni nada por el estilo, pero intento que ese justo pensamiento les sea aplicado a cualquier figura de autoridad que ostente poder y control sobre cualquier individuo. Pues si algo he aprendido es que lo que más daña a este mundo es una mente embotada y conformista. Se nos inculca una ambición desmedida de poder económico, de popularidad, de fama frívola, de viralidad, como se dice actualmente, de belleza física a costo de nuestra salud, una ambición de honorabilidad, aunque sea fingida o basada en autoengaños, y demás otros pensamientos basados en la avaricia y el egoísmo. Y de ello, lo más dramático es que casi no existen ambiciones dirigidas a desarrollar otros aspectos humanos como lo son la inteligencia, el raciocinio, el sentido común, la compasión, la honestidad, el amor a la vida y la veracidad, etcétera. Y es por ello que sigo buscando un despertar, y para ello es necesaria la libertad. Mi principal motivación cuando comencé a interesarme por el yoga fue precisamente la libertad.
ya que antes de ello me había percatado de la esclavitud moderna en sus diferentes formas y por supuesto me preocupó enormemente ver que estaba metido hasta el fondo en ello. No era libre de transitar por el mundo sin una identificación, tampoco era libre de expresar mi pensar más profundo y prácticamente todavía es así. También me di cuenta que era víctima de haber nacido desprotegido económicamente y mientras me enseñaban que si trabajaba duro tendría lo mejor, y eso ha sido una rotunda mentira, ya que he conocido gente que trabaja hasta la muerte en la miseria, y yo mismo he trabajado hasta las hernias. No he sido libre de muchas más cosas y poco a poco he conquistado algunas, y todo se lo debo al conocimiento que en mi humilde condición me he podido proveer. Por supuesto, con el apoyo de gente maravillosa que me ha ayudado de muchas maneras, amigos entrañables e inolvidables. Y aquí es donde empezó el verdadero yoga, con amigos. No comenzó en la meditación profunda, pero la hubo. No comenzó en el ayuno, pero los hubo. Tampoco en los ejercicios, pero aún los hay. No encontré el yoga en los maravillosos textos, pero cómo han ayudado tanto. El verdadero yoga me ha sido regalado a cuentagotas a través de maestros que se convirtieron en amigos entrañables. Me ha sido regalado en momentos de máximo agradecimiento a la belleza de la vida, también en momentos de sufrimiento y confusión, pero después de reflexionar en ello, y de muchas, pero muchas otras formas, ya que toda vez que he dejado actuar libremente al maestro interno, por decirlo de alguna manera, han ido apareciendo los regalos de la vida, la dulce alegría, el amor liberado y la verdad sin miedo. Cabe aclarar que cada vez soy más viejo, me he enfermado, he cometido errores, e igualmente moriré sin saber en este momento lo que ocurrirá después. Sigo siendo rotundamente humano, materia, mente, espíritu, amor, dolor, olvido, enfado, inspiración, poesía y maldición. Cada vez he sido más libre y sin embargo sigo dependiendo de muchas más cosas que no puedo y dudo poder controlar. Pero eso es tema para luego. Y precisamente un punto de partida es importante, aunque este sea arbitrario, puesto que he visto mucha gente que termina muy confundida o engañada dentro de todos esos enredos del New Age. No saben si ser veganos, hinduistas, chamanes, danzantes, curanderos, ayahuasqueros, terapeutas de todos los colores y sabores, creyentes de los extraterrestres, conspiranoicos, pseudocientíficos, predicadores, activistas, cabalistas, mediums y muchas otras cosas más que mejor ni hablar. Tampoco se confundan, muchas de las prácticas mencionadas son muy respetables en su contexto, puesto que generalmente, pero no exclusivamente, son creadas a través de la sensibilidad y buenas intenciones de gente noble, pero inexorablemente devienen en meros fetiches con el pasar del tiempo y del aprovechamiento económico de las personas que tuvieron el encargo o no de seguir cultivando dicha práctica. Es así como aparecen libros, frases, milagros que nunca existieron, reglas, dogmas y por supuesto que sobran fanáticos encargados de defenderlas. Pero para no desviarnos del tema, después ahondaré en este fenómeno. Por lo pronto, continúo haciendo énfasis en la importancia de un comienzo, aunque sea arbitrario, puesto que este nos servirá como un punto de referencia, como un mapa, tal vez no tan importante, pero al fin de cuentas un dato digno de observar. Y digo esto puesto que he sido testigo de cómo gente con buenas intenciones y propósitos tales como salir de problemas emocionales, descubrir una mayor felicidad, mejorar su salud y demás, han terminado en enredos, esperando ser elegidos por un maestro o esperando tener una señal, una visión, cumplir un requisito sin sentido de su grupo espiritual o simplemente en una inercia sin mayores fines que drenar su voluntad y su dinero, por supuesto.
Como quien dice, es necesario no perder de vista tus verdaderos objetivos y no permitir ser engañado. El siguiente problema al que se enfrentan las personas que buscan no solo el yoga, sino cualquier alternativa del sistema establecido, la tendré que tratar muy a mi pesar y causando bastante escozor en casi toda persona que se ha integrado a cualquier grupo de este tipo. Y se trata de la enorme variedad de tipos o estilos de yoga, de tipos o formas de terapias o pseudoterapias, de la variedad de grupos de desarrollo o autoayuda y sus diferencias, de psicología, psicoterapia, psicoanálisis, psiquiatría, terapia cognitiva, coaching, meditación trascendental, contemplativa, meditación con imanes, música, mandalas, mantras, cuentos animales, piedras, paisajes y bueno, miles y miles de cosas más. Para no perderse entonces en tal enredo, siempre es necesario la investigación exhaustiva, la crítica, la experimentación, la observación y por supuesto sacar conclusiones siempre en desarrollo y jamás dejar de lado una valoración constante para no perder los objetivos. El yoga en el yoga se le llama unidireccionalidad, Eka Tattva. Como quien dice, necesitamos aplicar un método científico en nuestro despertar. Y ello se vuelve muy difícil para quienes no han tenido la posibilidad de una educación. También para quienes no han aprovechado tal educación. Y, por supuesto, para quienes han rechazado la razón y abrazado la apatía. Y aquí es donde tocamos con el primero de los problemas donde no voy a satisfacer a nadie, ya que para descubrir muchos otros aspectos de nuestro ser interno, se necesita mucho más que la razón. Pero aclaro con mucho, pero mucho énfasis que no significa abandonar la razón, sino llevarla como una herramienta extremadamente útil, tan útil como la creatividad, la fe, sin dogmas. Los sentimientos positivos como la compasión, un cierto grado de locura también, a veces llamada intuición. Eso sí, todo en su lugar y sabiendo su procedencia. Para ello, habré de poner un ejemplo. El efecto placebo. Una persona dice curar de cualquier manera, con energía misteriosa, con piedras, con sonidos, con solo la mirada, por Zoom desde el Wi-Fi de su casa, apuntándolo en una lista detrás de un billete, matándole una gallina negra, haciéndole una señal con la mano, recitándole palabras mágicas, pasándole un huevo, teniendo sexo disfrazado de tantra, conectándola con un santo, dios, demonio, ángel, gurú o lo que sea. En pocas palabras, esa persona hará lo que sea para que creas y para que pagues también. Cabe aclarar que no siempre eso es malo, y me refiero a que ayudar a tener fe a una persona es muy bueno, no así a quitarle su dinero, su razón, su dignidad o más. Y sin embargo, ocasionalmente la gente se cura, y claro que algunos dirían que solo creen curarse y muchos jurarán haberlo hecho, y ambos tendrían razón. Científicamente se conoce el efecto placebo como el causante de la mayoría de los milagros, y es uno de los parámetros importantes en toda investigación médica. Para ello he sacado algunas conclusiones dignas de tomarse en cuenta. Si una persona te pide que creas en ella, ya sea como mediador de la sanación o directamente como el sanador, para que así seas curado, muy seguramente te está engañando, puesto que si realmente eso es así, sería tu fe y solamente eso lo que te ha sanado. Y si de eso se trata, puedes tener toda la fe que quieras sin tener que pagar ni un solo centavo o hacer favores ridículos o indignos. Cuando alguna persona mágica aparece, te puede curar aún si no crees en ella, y generalmente son de buen corazón, tanto que ni siquiera reciben un pago justo por sus servicios e incluso terminan muriendo en la pobreza y olvido.
puesto que han curado a gente que no es famosa y viven en lugares que a nadie le importa a menos que puedan sacar algo de ahí. Es así como llegamos a la fe, otro de los aspectos del ser humano tan importante y tan explotado. Ya he dicho que se necesita la razón, por supuesto, y ahora hablo de fe y de gente mágica. Vaya contradicción. Pero el ser humano está lleno de contradicciones. He visto gente racional que, en el mejor de los casos, viven felices, claro, y eso me alegra sin duda. Pero la mayoría de ellos carecen de empatía, son racionales a medias, es decir, solo cuando les conviene. Tienen una terrible arrogancia e indolencia y, por supuesto, menosprecian el conocimiento salido de las sociedades que no han gozado de la prosperidad del sistema moderno, de la ciencia y tecnología, y que además generalmente les ha tocado la peor parte de la injusticia social. Y eso despierta muchos otros temas para otro momento. Para adentrarse en el yoga se necesita, por lo tanto, aspectos como la fe, la confianza en ti mismo, la creatividad, la razón y discernimiento, todo cuanto potencial humano puedas explotar para hacer una exploración de ti mismo y del medio que te rodea. Claro que puedes olvidarte de la razón por un instante y al momento siguiente estudiar matemáticas. Sí, claro. Un ejemplo perfecto son los matemáticos, puesto que a pesar de seguir métodos súper estrictos, tienen que recurrir a la imaginación, la creatividad y la locura misma, pero llevar sus conclusiones a un nivel de inobjetabilidad. Es aquí donde me toca hacer una aclaración y una invitación a la investigación y estudio del yoga. Para eso te aclaro que el yoga es milenario y desde entonces la humanidad ha cambiado enormemente, aunque en esencia sigue siendo la misma, que viene arrastrando muchos males que vuelven y se esconden en ocasiones como la explotación de sus semejantes, la avaricia, la violencia desmedida. Pero te explico más. Hace tan solo 100 a 50 años, no tan lejos, las personas tenían la necesidad de cultivar su memoria, se relacionaban a través del contacto, tenían mayor cercanía con la naturaleza, debían desarrollar mayor fortaleza física para el día al día y muchos otros aspectos. Y no creas que soy de esos que dicen que ahora estamos peor y que tanto progreso no vale para nada. No, no, no te confundas. Es solo que ahora no valoramos otras características e incluso las criticamos sin detenimiento, como por ejemplo la determinación a vivir una vida más centrada en la realización personal sin atender a los planes de la sociedad, como formar una familia y cumplir con todos los compromisos sociales o religiosos. Yo lo considero una virtud moderna, pero que está en proceso de desarrollo para algo todavía mejor. Es por ello que cuando hablo de la práctica del yoga, poco tiene que ver con las prácticas antiguas. Y para ello te cuento que cuando comencé a practicar las asanas, el pranayama y meditación, me fui a vivir solo. Todos los días realizaba la práctica en la mañana antes de ir a trabajo. Tuve que dejar la preparatoria por razones que en otra ocasión ahondaré. El punto es que no tenía más tiempo que para trabajar y practicar. Cocinar vegetariano, ir al mercado y vuelta al principio. Había que pagar la renta y muchos más gastos que no lograban muchas veces cubrirse. Así que terminaba comiendo lentejas, plátano, queso y pocas cosas más. Y la cosa empeoró cuando fui despedido. Para ello no perdía la motivación. Estudiaba en casa todo lo que se dejaba leer y practicaba y demás. En una ocasión, junté un dinerito y viajé al Distrito Federal para asistir a una clase de yoga con unos recomendados por mi maestro, que para entonces ya no estaba en México. Bajé del metro en ayunas, puesto que es necesario para una buena práctica. Llegué al salón muy bonito, todo adornado de cosas de la India, y ahí llegó el contraste. Todos, incluyendo el instructor, tenían mucho interés en cómo se ven y en qué van a comer, que no tenga carne o que no sea tamásico, rayásico y demás.
y me han mirado con cierto desconcierto y apatía cuando he querido iniciar una charla filosófica o de ciencia de yoga o algo más interesante. Tanto así que pasaron a retirarse y, por supuesto, a pagar. Salí de ahí, después de pagar, por supuesto, sin mayor motivación que ir al centro de la ciudad de paseo, para volver a la casa en Oaxaca y seguir en lo mío. Y ese es un ejemplo de lo que he tenido que observar. En conclusión, si no tienes dinerito, eso de la meditación, la comida vegana, las sanaciones, cursos, talleres y demás, no se sostiene por sí mismo. Tuve que adaptar muchas cosas para seguir en la búsqueda sin dejarme estafar, porque tampoco tenía para eso, y mucho más, aún sin perder la motivación. Jamás tuve el interés de pagar por un curso de 6 o 4 horas, unos 2,000 o 5,000 pesos, ni mucho menos ahora. Que conste que no es un reclamo, sino una aclaración de mi visión y mis actuales conclusiones. Actualmente la gente no tiene tiempo, aunque tengan dinero, no tienen interés en su salud hasta que el daño está hecho. No se atreven a cuestionar casi nada para no ser rechazados y no dejar de verse bien o por alguna falta de motivación. Actualmente comer orgánico es una utopía y un lujo. Dedicar tanto tiempo en ayunos, meditaciones, rituales y demás requisitos carece de posibilidad práctica sostenida. Actualmente han aparecido las drogas legales e ilegales masivamente. Llegó la sobreinformación, la depresión, ansiedad, síndrome de fatiga crónica, la autopercepción de género, la educación a distancia, la hiperconectividad tecnológica, y ha vuelto a florecer el fascismo, etcétera. De ahí que he tenido que buscar la manera de adaptarme al mundo moderno sin perder de vista mis principios, y por ello el texto presente cuenta con un formato de podcast en las redes sociales, cosa impensable para mí por lo menos hace tan solo 5 años. Para ti que eres un buscador, un alma libre, un espíritu inquieto y que tienes algún tiempo que dedicar para atender estas palabras, te invito a seguir leyendo o escuchando los siguientes artículos, donde habré de presentarte información útil y prudente para tus decisiones personales en torno al conocimiento del ser. Anécdotas muy variadas para compartir el conocimiento que he recogido de la vida misma, fragmentos de libros, historias, filosofía y ciencia. Sin más, te agradezco tu tiempo y si has quedado molesto o confundido, pues tanto mejor, puesto que es una oportunidad para una más profunda reflexión y traer al presente tu compasión. Que la verdad te proteja.